Ya. Ya luego. Acá estamos con mi compañero. Pues está bien. No, sí estamos bien. Mi compañero el Miguel. O sea, podríamos decir que somos casi hermanos. Porque si te digo compañero, capaz que no piense que somos del Partido Comunista. ¿Y por qué no la pusiste de frente? ¿Y por qué no la pusiste de frente? Y por acá de frente. Ah, ya. Para hablar de frente las cosas así. Y de frente cosas. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí sí. Ahí me incorporo yo, de ahí me Ya. incorporo yo. Ya. Ahí se hay que comparar el Luis. El tercer mosquetero. Ya. Entonces. Estamos reunidos acá, estimados amigos, en nuestro propio cabildo. De los semanadores. Y vamos a comenzar por hacer un breve análisis de la situación hasta esta fecha. Desde el comienzo hasta esta fecha. Hasta este momento. Esta es la tercera semana de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre del 2019, del presente año, y hoy estamos a sábado 2 de noviembre. Ya va lo mismo. Usted comenzará con su análisis. Ya, yo voy a hacer. Yo soy coleccionador de enemigos porque me gusta decir la verdad. Y yo soy el remedio amargo, que le llaman. El remedio, generalmente las cosas más malas son las que nos hacen más bien. Por ejemplo, la lechuga, las cosas malas. A nosotros no nos gusta que nos digan palabras bonitas, no nos gusta, pero yo considero que acá tenemos que... hay una cosa que no nos gusta que nos digan, pero Chile es un país de puro sinvergüenza. Y perdone que le diga, pero es un país de avaros y ladrones. En Chile está todo eso legitimado. Todo se roba, nadie devuelve nada. Y lo que más hay es impunidad, injusticia. Considero que esa es la base de lo que prendió la mecha, los niveles de injusticia. La injusticia ha llegado a un nivel que ya no es soportable en todos los ámbitos. Abuso de todo tipo. Ya no es soportable. Tenemos delincuentes desde arriba hasta abajo. Tenemos, antes que llegáramos a esto, nos dimos cuenta, despertamos una mañana y nos dimos cuenta que teníamos a un ejército que estaba comandado por una manga de delincuentes que se estaban robando miles y miles de millones de pesos. Que Carabineros, una de las institucionalidades que se supone que tenía mucho prestigio, estaban robando miles y miles de millones de pesos. Despertamos y nos dimos cuenta de eso en una mañana. Y son los que tienen que cazar a los ladrones, ¿eh? Porque esa institución se supone que representa a un Estado y es para perseguir la delincuencia. O sea, es la paradoja misma. Entonces ya partimos con algo. Tenemos un presidente que ha estado años y años sin pagar impuestos, o sea, sin pagar contribuciones. Que ha estado evadiendo las contribuciones. O sea, esa es la moral y la ética del país que estamos hablando. Esa es la ética. O sea, esa es la gente que a nosotros nos está... Y la otra gente que nos obligan a tener relación con ella, que por mí costaría todo tipo de relación con ella porque no queremos más con ella. Las AFP. Otra manga de ladrones, pero esos son los ladrones legales. Ese es un robo totalmente legalizado. Nosotros en Chile hemos inventado el robo legal. Hemos legalizado el robo. En todas sus formas. Entonces, esto por eso que no da más. O sea, el nivel de abuso ya no es insufrible. O sea, y es un insulto a la inteligencia. El presidente ha insultado la inteligencia de nosotros, porque siempre nos está tratando de engañar. Que pone una cosa que con letras chicas, que esto, que el otro. Nos trata de engañar. Voy a poner un ejemplo. Cuando se le preguntó, por ejemplo, que también tiene la culpa en muchas cosas, señor Lagos, pero en otras cosas estaba bien claro. Decía, por ejemplo, le pidieron trabajo porque él terminó con los trabajos que estaban dando el Estado, terminó con eso, dijo, yo acá, yo tengo que crear las condiciones para que la empresa funcione y los inversionistas lleguen y haya crecimiento económico. El Estado no es el que da trabajo, el Estado tiene que crear las condiciones. Por supuesto, en un Estado de derecha como es el sistema que hay acá. O sea, un presidente
semisocialista, porque ni siquiera son socialistas, con un Estado de Derecho. Pero es una forma decente de traer. ¿Y cuáles son las formas de crear las condiciones? Leyes claras para los inversionistas. Leyes claras. ¿Cuáles son las normas ambientales? Todo bien claro antes de que empiecen a invertir. Un país ordenado y con seguridad. Esas son las condiciones que tiene que dar un presidente para que los inversionistas lleguen. ¿Sabe cuál es lo que dijo el ministro de Economía? Que para que haya crecimiento económico había que mantener bajo el sueldo mínimo. Que el sueldo mínimo de los que trabajan podría producir que baje el crecimiento. Tú que estudiaste economía, ¿qué te parece esa aseveración? Esa manera de hacer un crecimiento económico a través de... Cero conciencia social. Entonces, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, ahora, yo sé que Bachelet y Lago también cometieron muchas cosas, o sea, soportaron muchas cosas porque estaban acorralados, en muchos aspectos, por el poder de la oligarquía. La oligarquía. El Lago fue un poco más valiente en algunos aspectos, pero a lo que voy yo, que aparte de eso se sumó la ineficiencia, que es un cuento aparte, que muchos no entienden. Yo no evalúo solamente la ineficiencia produce a veces daño más grande que la tendencia política e incluso que la corrupción. Un presidente ineficiente puede hacer que los países sufran lo que está sufriendo Venezuela con Maduro, por ejemplo. Y acá yo he visto niveles de ineficiencia tremendos. Y ya lo dijimos en una saga también, lo dije yo en una saga cuando hace como 6 meses atrás, cuando yo vi que esta cuestión ya venía mal, es cuando llegamos a ser el país con mayor consumo de droga de América. Y parece que esa fue una noticia intrascendente. Yo lo que dije que estos muñecos no sabían dónde estaban metidos. Y yo creo que los chilenos no sabemos todavía dónde estamos metidos. No tenemos idea de lo que es el narcotráfico. Por eso que no hablamos del narcotráfico. Acá todos los debates son cosas, pero yo voy a hablar de las cosas que no son bonitas. Que es penalizar todas las leyes. Tiene que haber disciplina. La disciplina es parte del amor incluso. El padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Nosotros tenemos que tener leyes, tenemos que penalizar los delitos. Acá no puede seguir la impunidad. Hay que hacer cárceles seguras, fuertes. Hay que invertir en carabineros, en fiscales, en todo. Estamos en pelota, no tenemos ni siquiera inteligencia decente. Lo primero que hay que hacer es gobernar, controlar el país y después empezar a ver la otra idea. Si un presidente no controla el país, no tiene las herramientas para controlar el país, está mal. Pero eso es indispensable. Entonces, eso es lo que pasó, que el presidente no se dio ni cuenta lo vulnerable que estaba él, el gobierno y todo Chile. Y podía haber sido peor. Y puede volverse peor. Imagínense si los narcos se les ocurre soltar a los presos. Esto puede ser peor. Entonces, hasta donde hemos llegado era porque hemos sido ingenuos, negligentes, no tienen pelota idea de gobernar. O sea, ahora quedó totalmente el descubierto que no saben nada de nada. El crecimiento económico a través del sueldo mínimo. El crecimiento económico, el país pasado en esas premisas. Entonces, son jóvenes que no tienen ni idea de gobernar, nada. Que llegaron, se sentaron ahí y es un poquitito mejor que Alfonsito Matúa, porque Alfonsito Matúa creo que tiene una condición mental, creo también ahora. Tiene una condición mental. ¿Cómo es su condición mental? Condición mental, o sea, una enfermedad mental que está ratificada. Ah, ya. Y está legislando. Entonces, y además la edad que tiene. Entonces, yo creo que acá está el despelote. Hay un despelote total, esta mano tiene patas ni cabeza. No, se notaba que era loquito ese compadre. Se notaba que era loquito. Entonces tenemos unos personajes como el Moreira, bueno, imagínate los personajes que están legislando. Bueno. Entonces acá esta cuestión Chile estuvo vulnerable
desde mucho tiempo y nadie se había dado cuenta. La sacamos barata todavía, porque esta cuestión no termina. ¿Esperamos Luis o Luis va a decir su...? No, yo voy a decir ahora mi apreciación. Bien, mientras tanto yo decir, lo otro, que nosotros tenemos que... Lo que nos ha llevado a esto, y por lo cual lograron sinvergüenciarnos tanto los políticos y engañarnos tanto, es porque nos cambiaban de tema con la Guerra Fría. Ese es el problema. Cuando estábamos hablando de la sinvergüenzura de ellos, nos metían en el cuento de la Guerra Fría. Y no nos compremos ese cuento. Nosotros no somos conejillos de India, tenemos que actuar como un país desarrollado. O sea, chao el comunismo, chao la UDI. Y esos partidos no los pesquemos. Si nos dejamos guiar por los cuentos de esos hueones, estamos mal. Esos son puros sistemas fracasados, que así como está fracasando este acá, que es la ultraderecha, y una derecha más criminal que la de Estados Unidos, porque la de Estados Unidos, dentro de cierto margen, el empresario norteamericano tiene cierta humanidad. El chileno es inhumano cuando persigue plata. El chileno es un avaro, un buitre que no tiene límite, es capaz de quitarle el dulce a una guagua con tal de tener un poco más de plata, a pesar de que no tiene cómo gastarlo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de los señores de la AFP, por ejemplo. Eso no tiene, esa cuestión es una sinvergüenzura. Eso no es soportable en el tiempo. Yo creo que esa cuestión tiene que terminarse. Ahora, el insulto del presidente es decir, insultar nuestra inteligencia y humillarnos de la manera, si salió todo un movimiento a la calle, un movimiento social, para no quiere más AFP. No quiere tener ni una relación con esos sinvergüenzas. Y el señor Piñera, como respuesta, manda un montón de gente a la televisión que dice que tenemos que estar trabajando 5 años más con ellos, o sea, dándole plata hasta los 70 años. Esa es la respuesta que da a una marcha que salió porque no quiere más AFP. Nosotros no queremos ni una relación más con ese tipo de gente, con ese tipo de forajidos que pusieron ustedes ahí. Eso es una de las razones por la cual también explotó eso. Ya. Yo voy a hacer mi comentario respecto de los acontecimientos ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre, que estalló ahí. Se produjo una evasión masiva a pagar el metro de Santiago, el pasaje del metro, por un alza de 30 pesos. ¿Cree alguien medianamente cuerdo que 30 pesos pueden llevar, que solo el alza de 30 pesos pueden llevar a todo un país a volcarse a las calles para reclamar por el alza de 30 pesos? No, ¿cierto? Entonces, esto es mucho más complejo y mucho más profundo que el alza de 30 pesos o el alza de el 9%, 10%, 15, 20% de la energía eléctrica, dependiendo de las regiones, el nivel de alza. O lo que pasa con los servicios, con los demás servicios básicos, como el agua. O lo que pasa con las protestas respecto de la AFP, con los carteles que dicen no más AFP. O con los carteles que decían en las manifestaciones no más abusos, más dignidad. Entonces son un cúmulo de cosas que hacen que todo Chile explote y se manifieste.
Dentro de esas manifestaciones hemos visto manifestaciones pacíficas y otras violentas. Las manifestaciones pacíficas es de la inmensa mayoría del país. Y dentro de las manifestaciones violentas podemos, por lo menos yo, distinguir algunos grupos. Unos que son resentidos, y veamos quiénes son. Los chicos, los niños del Sename, que esa es otra crisis que nunca fue resuelta por ningún gobierno. ¿Cómo esperan que un niño que ha sido abusado, que lo maltratan, que mueren en esa institución, vayan a actuar pacíficamente? Claro, quieren hacer tira todo, si no es de ellos. Nunca ellos han tenido nada en realidad. Luego tenemos los que son delincuentes. Delincuentes así de frontón, con prontuario, que ya han cumplido condena y todo. Eso están en su salsa. Si están dadas todas las condiciones para cometer atracos, saqueos, robo y todo eso. Tienen más trabajo que nunca. Claro. Y luego tenemos los que se dejan llevar por la masa, por la euforia de la masa. De las masas. No justifico ninguna de esas manifestaciones violentas, que son delincuencia, que son robo, invasión de la propiedad privada, destrozo de la propiedad pública y privada, robo, hurto. Pero ¿saben qué? Los entiendo perfectamente. Los entiendo. Y yo no sé cómo realmente. No, esto no fue peor. Pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de esos saqueos es hacia qué? Monumentos, edificios que le provocan ira a la gente, como los bancos, los supermercados. La UDI. Claro, y no es que los supermercados, claro, dicen, es que nos dejan sin abastecimiento. No, es que la gente ve el supermercado y se acuerda de la colusión de la cuestión de los confort. Ven las farmacias y se acuerdan de la colusión de las farmacias. Claro, si no es el sistema el que está mal, es que los que tenían que controlar, los que tenían que fiscalizar, los que tenían que crear las condiciones reales, no que esté escrito en un papel, no que reales, de que esos abusos, que esas colusiones, que todo ese robo no se produjese, son precisamente los parlamentarios y el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. Porque resulta de que el Poder Judicial dice, claro, es que nosotros dejamos muchas veces en libertad a delincuentes y la gente se nos viene encima diciendo de que lo dejamos libre, pero es que la ley es así. Claro, pero ustedes tienen la obligación como Poder Judicial de informar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que hay leyes que están mal planteadas, que se debiesen modificar, sino que ustedes se quedan calladitos, como igual reciben los jueces un buen sueldo, un muy buen sueldo, entonces se quedan calladitos nomás, no dicen nada y no exigen. Ahora, y otra cosa que me preocupa también es que los chilenos tenemos problemas para entender lo que leemos. Imagínate cómo van a redactar las leyes. Hay leyes que están totalmente mal redactadas. Hay leyes mal redactadas, mal entendidas, mal interpretadas. Después tenemos el asunto este de la destrucción de los... ya. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de todos estos saqueos? Que eran destrucción a las instituciones. De eso está cansada la gente. De que las instituciones hace mucho tiempo que no están funcionando.
como debiese. Funcionan muy mal. Yo, y al decir muy mal, estoy siendo generoso, porque en realidad funcionan pésimo. Esa es la verdad. Funcionan pésimo. Sí. Pésimo. Pésimo. Si no puede ser que exista un organismo como el CERNAC y un perro que no tiene dientes porque no muerde a nadie, si no le hace nada a nadie. Si lo único que sirve el CERNAC es para informar a la gente de los derechos que tiene. Eso es todo. No puede fiscalizar, no puede sancionar, no puede hacer nada. O sea, sí puede fiscalizar ahora, pero no puede nada más que eso. Fiscaliza nomás. Pero es lo mismo que nada, pues si es lo mismo que nada. Las penalizaciones son muy bajas respecto de lo que hacen. Muchas veces todas esas empresas prefieren pagar la multa y siguen cometiendo la multa. Y no va. Eso es lo malo de acá. Que una cosa es la infracción, luego la sanción y luego la devolución, la retribución al daño causado. Y eso es lo que no hacen. Y aparte está la penalización de los responsables de eso, que tienen que ir presos. Tienen que ir presos. No, lo que pasa Sino es que acá vienen y les dan clases de ética. Claro, lo que pasa es que si en Ahora, espérate. Ahora, respecto de todo esto que ha pasado durante todos estos días, el presidente Piñera, error tras error, error tras error, error tras error. No sabía qué hacer. Y en mi opinión personal, yo creo que el presidente Piñera está en un estado de shock. Yo creo que está enfermo. Sí, No es capaz de ver la realidad. Está imbuido en esa ansia de poder, de querer quedar en la historia, de que le coloquen una alfombra roja cuando llega, que la guardia de la moneda se cuadre cuando entra, cuando sale, de esas cosas. Cuando parte esta cuestión, se fue a una pizzería, creo, ahí a compartir con el nieto. Y está la cagada en el país. Y todavía no para. ¿Qué está esperando? Que la gente se enrabie más y empiece a avanzar en contra de las ciudades, o sea, no sé, en contra de las poblaciones, de las comunas, y empiecen a saquear casas, y ahí se quedan embarradas. Tiene que tomar decisiones, y decisiones, así como le dijo el senador Sandón, a la vena, pero cuestiones de verdad, no que vamos a aumentar un 10%, un 20% de la pensión básica. La pensión básica es de 110 lucas y le van a aumentar como gran cosa 22 lucas, los dejan igual, pues bueno. Si los dejan igual de cagados. Si no puede ser de que un grupito de personas, de un grupito, 140 familias tengan la riqueza del 25% del país, del PIB, no. Eso no puede ser. Y la fiscalización a los impuestos. Tienen que fiscalizar, tienen que perseguir, tienen que hacer que la gente pague, que los buenos paguen los impuestos. Yo quiero decirle Claro, yo hueveo. quiero decirle al señor Piñera que yo sé que él es empresario y está acostumbrado a actuar como empresario. Y es probable que, por costumbre, él se olvide de que cuando está ejerciendo como presidente es un servidor público. O sea, lo que tiene que hacer usted, señor Piñera, es cuando se levante en la mañana, esté de presidente, mirarse al espejo y preguntarse si usted es un servidor público o se parece más a un dueño de empresa. Porque no ha estado actuando como un servidor público. En segundo lugar, yo le aconsejaría que se relajara, que reflexionara, que estuviera en un lugar tranquilo, se olvidara un poco de todo esto, que descarte a toda la manga de partidos políticos. Y si quiere recomponerse, busque una relación nueva con el pueblo. Usted directamente con el pueblo. Directamente con el pueblo.
Por eso yo había sugerido de repente hasta anular temporalmente el Congreso, las funciones del Congreso para poder destrabar eso. Pero acá tiene un problema también de que la gente no lo quiere a usted, ni le cree, porque usted ha andado como empresario, haciendo pillería, la chico, usted acá no está negociando como negocia en una empresa. Es tremendamente fatal para un presidente que lo pillen engañando a su pueblo. No, Eso no puede ser. Y yo fui anotando todo lo que fue pasando, todo lo que Entonces, iban mostrando en televisión durante estos días. Cuando hablaban cuando empezaron a aparecer muertos ya, porque ya creo que van 20, 23 muertos, cuando empezaron a aparecer los primeros muertos, se produce un despido arbitrario e ilegal de la jefa del laboratorio de servicio médico legal, para que ella no informe por los casos de muerte de los manifestantes. Entonces, el procedimiento de despido, por supuesto que la jefa del laboratorio se negó a esto y los increpó y les dijo que el procedimiento de despido de vinculación es a través de la Contraloría y con una resolución en donde se indica la razón de la desvinculación. Esto no se hizo, por lo tanto, ese despido es irregular al procedimiento. Ya no aguantó más y después tuvo que sacar a Saudi. Porque la acción esa de sacar a los militares a la calle, esa fue, en mi opinión, fue un consejo, una asesoría de Saudi. Ahí está la mano de Saudi. Él es de la ultraderecha, de la UDI. Él apoyó a pie firme a Pinochet. Claro. Y fue un error sacar a los militares. Si el mismo general Iturriaga dijo que él no estaba en guerra, y el día anterior el mismo presidente estaba hablando de una guerra, asustó a todo el país, pues. Mira, Lo puso más en alarma. Y el general Iturriaga dijo que él no estaba en guerra con nadie y que era un hombre muy feliz. yo tengo otra... Si los militares son en casos de emergencias, de desastres naturales, para ir a ayudar a la población. Y cuando hay una invasión extranjera, una invasión foránea, ahí los militares ven enemigos. Y su misión es eliminar al enemigo. Eso es. No tenía nada que sacar militar a la calle. Y si los sacaba, destinarlo a puntos estratégicos, a cuidar puntos estratégicos. Si él decía de que esto era una confabulación en su contra, chuta, destine militar entonces para cuidar los supermercados, para cuidar lo que son los aeropuertos, las carreteras, lo que son los puntos estratégicos como la cuestión esta de la energía, del agua, eso. Pero no sacarlo a la calle a reprimir. Los primeros muertos se produjeron ahí. Yo creo que... Y ahí echó a perder todo su gobierno. Ahí la mano. En mi concepto, el señor Piñera debiese renunciar. No, yo creo que me pongo en el lugar de... trato de entender lo que pasa con Piñera y lo estoy conociendo, porque he visto cosas de Piñera que no lo había visto nunca. Y te voy a decir lo siguiente: yo creo que Piñera es un tecnócrata. ¿Qué es lo que es un tecnócrata? Él saca unas cuentas, dice, nosotros teniendo bajando el sueldo mínimo y todo, teniendo el país más o menos tranquilo, todas esas cosas, nosotros hacemos crecer las grandes empresas para que ahí llegue. Pero resulta que las grandes empresas, al final, nosotros llevamos años esperando que nos chorree algo, y no nos chorrea nada. Entonces, esa tecnocracia que le metió la UDI, que viene de los gringos, que los Chicago Boys, y de toda esa basura, no sirve, nunca ha resultado, no ha llegado nunca a eso. Es como el comunismo, es humo nomás, humo. Y esta cuestión reventó, porque si hubiese seguido como estaba esto, señor Piñera, hubiera habido gente
que se estaba muriendo de hambre, o si no, seguía en la misma pobreza, y van a seguir creciendo los mismos de siempre. Y esto va a seguir así. Entonces, esto no era sostenible. No, menos con el criterio de los empresarios y la chilenos. cuestión yo le dije mucho antes, El criterio del empresario chileno. Yo pensé que iba a quedar esta cagada cuando las AFP perdieron el 40-45% de los fondos de los cotizantes. Es que ahora está el efecto de eso también. Esa plata se perdió y se perdió. Y ahora la gente cree que ahora la está recuperando. No, si plata que se pierde no se recupera. Si el dinero tiene una vida en el tiempo, lo que tú perdiste en el tiempo 2 nunca lo voy a recuperar. Si no se recupera la plata, si es mentira eso. Y si son fondos previsionales, debiesen ser para que esos fondos jamás sufriesen pérdidas, no tienen por qué sufrir pérdidas en el tiempo. No puede ser que las AFP cobren comisiones sobre el sueldo de las personas. Tiene que ser sobre el monto que le están entregando a ellos. Si es sobre el monto que le están entregando a ellos, bien. Pero no sobre el sueldo de la persona. Bueno, ahí tenemos más o menos a grandes rasgos las razones. Si aquí el año 80, 81, cuando se crearon las AFP, dijeron de que la persona al momento de jubilarse se iba a jubilar con al menos el 70% de su último sueldo. Y eso no se ha cumplido. Eso siempre fue una mentira. Siempre fue una mentira. ¿Por qué insisten con lo mismo? Ahora, si cuando hablaban de AFP estatal y se opusieron, no, ya, quieren una AFP privada, onda sociedad anónima, tipo sociedad anónima, en donde los cotizantes son los accionistas, no con capitales extranjeros. Si los cotizantes tienen sus propios ahorros, es el capital. Claro. Detrás de la verdad, ahí está la razón. ¿Voto de opinión? Ya, listo. Pues digo que va a faltar un montón de cuestiones que decir. Es que hay que ser sintético, no hay que tener tanto. Las razones de grandes rasgos. Claro, básicamente, ya, bueno, yo creo, y coincidiendo con prácticamente todo lo que dijeron acá mis contertulios emanadores, porque somos los emanadores, yo quisiera agregar algunas cosas que tienen que ver también con la responsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos, que en sí somos el centro de una democracia. Nosotros como el demo, como el soberano de la democracia, no hemos tomado el toro por las astas. ¿En qué sentido? El hecho de no votar en ningún caso considero yo que sea una forma de desentenderse de la política. No. El punto no va ahí. No va ahí en el no haber ido a votar, como a lo mejor se podía pensar con lo que yo introduje al principio, diciendo que no tomamos el toro por las astas. Nosotros no tomamos el toro por las astas porque cuando se volvió la democracia, nosotros nunca fuimos capaces de fiscalizar a quienes nosotros le estamos entregando el poder de la legislación, a quienes fueran nuestra voz en el poder, ese poder del Estado que es la parte legislativa y que es la que hace las leyes las cuales nos van a regir a nosotros mismos. Nosotros nunca fuimos capaces de supervisar, inspeccionar a estas personas a quienes nosotros le entregamos ese poder que es nuestro, porque es nuestro poder, se lo entregamos a ellos en representación para que ellos actúen. Pero sin embargo ellos actúan, como llegaban al escaño parlamentario, no tenían supervisión, no tenían cercanía con nosotros, ellos terminaban arreglándose con los grandes empresarios, entre las mismas coaliciones, entre las mismas bancadas, con empresas, tratos medios truchos, boletas ideológicamente falsas. Inventaron un mundo. Todas esas situaciones de corrupción que a la postre nos perjudicaron a nosotros mismos. Porque yo no concibo de que alguien, que nosotros, más que nosotros, y esto es también una pillería que hay en la propaganda política, que es decir de que, no, si vaya a votar, si usted con el voto cambia el sistema. Si lo que pasa es que ustedes no votan. No, si no es el voto solamente. No es el voto, no sea mentiroso.
es el voto más la compenetración en la política. Es meterse en la política. Pues yo soy partidario aparte de que se haga el voto obligatorio, que también se obligue a la gente a interiorizarse, meterse en la política, participar de la política. Ya, por ejemplo, ya esto venía de mucho tiempo. Los mismos humoristas eran visionarios, eran capaces de ver toda la situación que se estaba dando. El Cojo Legrand hacía muchas rutinas, todo orientadas a la situación social. Hay un Twitter muy común, muy viralizado que se hizo, donde decía él, que fue el 2013, decía, los políticos debieran ir al oftalmólogo para que les pusieran un ojo en cada nalga para que vieran la cagada que están dejando. Lo dijo el 2013 en un Twitter. Anda por ahí el Twitter dando vuelta por ahí. El Bombo Fica, la presentación que tuvo, la rutina esta que tuvo en el año 2000... ¿Cuándo fue el terremoto? ¿2017? ¿2010? 2010. Cuando habló de esta cuestión, hizo la rutina esta del Masterplop, de la tarjeta Masterplop. Y de toda la burocracia y toda la cuestión que tiene que hacer la gente para poder reclamar que se le respeten sus derechos. Siento que esas leyes deberían ser rápidas, porque es ágil, porque resulta que es a la gente, al demo, como lo dije al principio, al demo, al soberano, nosotros, es a la que nos está afectando. Sin embargo, a los que nosotros, como dicen, que no, si votando usted cambia el mundo, mentira. Aquí el ejemplo claro, se vota por ese no es todos los que fueron saliendo por democracia, por mayoría, nunca fueron capaces de visualizar esa situación. De que el compadre decía, de que ya le empezaron a cobrar un seguro que ni siquiera había contratado, pero por el solo hecho de tener esa tarjeta, le asignaron un seguro. No pagaba el seguro y le empezaron a cobrar los intereses. Llegaban los intereses a cierta cantidad de dinero, 30.000 pesos, contrataba un abogado y el abogado decía, claro, le decía, pásame 500, te cobro 1.000.000, pásame 500 lucas ahora y te aseguro que no te hacen cobrar las 30 lucas que te están cobrando estos sinvergüenza. ¿Cuál es el negocio ahí? ¿Se fijan? Entonces no es el voto, es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de exigir de que nuestros parlamentarios, de nuestros empleados, porque son nuestros empleados, cumplan el trabajo, hagan el trabajo. Eso yo considero que es una de las grandes razones por las cuales explotó todo esto. Aparte de todas las cosas que dijeron mis compañeros acá, que son atendibles, que son válidas, y muchas otras injusticias, por ejemplo el tema de los abuelitos. Está el caso de esos abuelitos que se suicidaron porque no tenían cómo ya seguir subsistiendo y terminaron decidiendo matarse mejor. Eso, yo creo que esas son las razones. Ahora hay una cosa, un detalle que nosotros tenemos que empezar a entender también cuando... Y en síntesis las razones acá son abusos, pero han desangrado al país y a la ciudadanía de una manera indescriptible. No, con respecto a lo que dijo Luis... ¿Nos podríamos amanecer acá hablando? No, con respecto a lo que dijo Luis, yo lo que quiero decir también es que a nosotros tenemos que estar vivo el ojo cuando insultan nuestra inteligencia. ¿Cuándo insultan nuestra inteligencia? Cuando nos ponen un candidato, nos obligan a votar por un candidato por el apellido que tiene. Por ejemplo, yo me vi obligado a votar por Frey. Yo nunca creí, no me gustó nunca el presidente Frey. Me vi obligado a votar por Frey. Porque no tenía dónde escoger. Ellos nos ponen los partidos políticos por los candidatos. Y de acuerdo a una especie de... Es como los reinados. Claro. O sea, tienen que tener apellido. Las dinastías. Son dinastías. Esas son pura mierda. Que no nos sigan insultando, porque la ciudadanía tenemos que no votar por las personas que tienen apellido. No vote por Lagos Weber, porque Lagos Weber no es Ricardo Lagos. Y de hecho está manifiesto, porque hay un video que anda dando vuelta, ¿quién es Lagos Weber? ¿Cómo llegan a acuerdos para la corrupción? Frey, el otro es como comparar a la Gordi con el Dávalo. O sea, no, y Frey le echa talla a Piñera y resulta que está recontento al lado de Piñera celebrando la cuestión del TPP-11. Ahora hay otra cosa. Otro día
Vamos a hablar de eso, del tratado ese, del TPP-11. Yo lo otro que quiero decir que a mí me obligaron a votar por Frey. La concertación me obligó porque yo no iba a votar por la derecha. Me había obligado a votar por Beatriz Sánchez porque no había nada mejor. Y en la segunda vuelta por el Guillé. Segunda vuelta. Ninguna de esas personas yo las quería como candidato. Era lo menos malo. Entonces, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de escoger a un líder o un presidente. No tenemos que mamarnos lo que nos mandan ellos. Y otra cosa que lo que uno elige, dice, no, si lo que ustedes tienen que ver los programas, pero los programas son idénticos. ¿Cuál es la Pero, garantía de que si cumplen los programas No, van a no hay pagar? ninguna garantía legal. Garanticen lo que van a hacer. No hay ninguna garantía legal. Y eso tiene que estar en la Constitución, eso lo vamos a conversar. Eso es de la ahí, Constitución, claro. esto vamos a conversar con el cabildo. Eso es está en la Constitución. Tras Acá está cabildo. nuestro cabildo, Ahí estamos va. diciendo la Segundo legal. tema. La legal.